Bienvenidos a la segunda parte de este tema del módulo 6 de procesos asistenciales seguros que corresponde a la prevención de la malnutrición o desnutrición en el paciente crítico. Y como vimos en la primera parte de esta unidad o de este capítulo, el mundo de los cuidados con relación al soporte nutricional es bastante extenso. Y como hemos visto, cubre desde actividades directas de confort e información al paciente o a la misma familia, actividades administrativas y de control para buscar la efectividad realmente de los cuidados y específicamente de la nutrición. Son muchos los requerimientos nutricionales en el paciente crítico especialmente, ¿sí? Son requerimientos nutricionales específicos, especiales, con el fin de que mejore la condición de enfermedad de este paciente tan delicada, que disminuyan las complicaciones, que los días de estancia hospitalaria sean menores, es decir, ser un puente entre las necesidades nutricionales del paciente, ¿sí? Con la familia, con las especialidades que hay en la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Tratando a este paciente críticamente enfermo. Vamos a revisar entonces, según el protocolo de Londres que venimos trabajando, y hacer el análisis de una de las causas que pueden llevar a fallas en lo que corresponde a la atención en salud, ¿sí? En este caso, recordemos el protocolo de Londres, que lo hemos organizado o que viene organizado por factores contributivos, es decir, la organización y gerencia y el contexto institucional, como también tiene el paciente, la tarea y tecnología, individuo, equipo y ambiente. Recuerden que los factores contributivos son las condiciones que predisponen una acción insegura, que predisponen a una falla activa, ¿sí? Que va a llevar al error. ¿Qué es una falla activa? ¿Sí? Que están determinadas allí, ¿sí? Como acciones inseguras. Si ustedes recuerdan, las fallas activas son las acciones u omisiones que tienen o que pueden potenciar o generar un daño o un evento adverso, ¿sí? Es aquella conducta que durante el proceso de atención en salud por los miembros del equipo de salud, ya sean enfermeras, médicos, regentes de farmacia, fisioterapeutas, bacteriólogos, cualquiera de ellos, ¿sí? Tienen una conducta que pueden llevar a un evento adverso o a generar un daño, llevar al error, ¿sí? Entonces, tenemos fallas latentes, las acciones o omisiones que se dan dentro del proceso de atención en salud por los miembros que hacen parte del proceso de apoyo, ¿sí? Entonces ahí está organización y gerencia y contexto institucional, son las fallas latentes, pero dentro de esos factores contributivos también están paciente, tarea, tecnología, individuo, equipo y ambiente, y que estos pueden contribuir, ¿sí? a una acción insegura, ¿sí? O falla activa que llevan al error, pero también están las barreras y defensas, es decir, las prácticas seguras que pueden hacer que ese evento adverso no se presente. Entonces aquí vamos a trabajar un ejemplo. Se dio una falla activa, una acción insegura, que es la falta de explicación al paciente en cuanto a la especificidad de la dieta a consumir. Este es un paciente que ya estaba en la unidad de cuidado intensivo y va de salida de la unidad de cuidado intensivo, y no le explicaron, ¿sí? a este paciente la especificidad de la dieta a consumir. Entonces, esa es la falla que se presenta y hay que mirar cuáles fueron los factores contributivos, ¿sí? que llevaron a esa falla o esa acción insegura. Entonces, si miramos cualquiera de los factores,
Vamos a analizar, por ejemplo, organización y gerencia. Pueden ser que existan políticas ausentes o deficientes sobre la educación nutricional a los pacientes. No hay un manual de funciones del equipo de soporte nutricional. No se encuentra con planes de capacitación y evaluación de adherencia a los planes de nutrición, ¿sí?, de estos pacientes que egresan de la UCI. Si es con relación al individuo, ¿sí?, es decir, al profesional, al enfermero o al médico o al nutricionista, no hay adherencia a guías, manuales o protocolos relacionados con educación nutricional a los pacientes, competencias técnicas deficientes, cansancio en el individuo, falta de motivación del recurso humano que atiende a los pacientes. En cuanto a tarea y tecnología, podría ser inexistencia o deficiencia de guías, manuales o protocolos establecidos o no actualizados o socializados para el manejo nutricional del paciente en UCI. Podría ser también ausencia de recomendaciones o material educativo que facilite la educación al paciente. Puede ser que también la falla activa esté dada por el paciente, que tiene una comunicación deficiente, que tiene antecedentes de ser un paciente complejo. La edad del paciente no nos permite darle la información apropiada de manera que él la retenga. La personalidad del paciente, que sea ansiosa, que sea agresiva. Si es por el equipo que hace parte de la atención en salud, pues fallas en la comunicación del grupo de nutricionistas y del equipo interdisciplinario de terapia nutricional y metabólica, falta de supervisión del personal en práctica, liderazgo deficiente, ausente del profesional responsable del paciente, no participación en la capacitación del equipo multidisciplinario. Y si es el ambiente, sobrecarga de trabajo, patrón de turnos que exceden las 12 horas, clima laboral deficiente que afecta la concentración. Cualquiera de ellas, entonces, ¿sí?, de cualquiera de esos factores contributivos, fueron los que generaron las condiciones apropiadas para que se diera una acción insegura o la falla activa. En este caso, la falla que estamos trabajando con relación a que no se le dio la información o el plan de nutricional para el egreso de la UCI hacia su casa finalmente. Entonces, cualquiera de esos factores pudieron ser predisponentes frente a la acción insegura. Entonces, vamos a mirar cuáles serían las barreras y cuáles serían las defensas que podrían servirnos para tener la práctica segura en ese aspecto. Entonces, pueden ser humanas, tecnológicas, administrativas, naturales o físicas. Si son humanas, podría ser formular diariamente el manejo médico nutricional del paciente y trabajar en conjunto con el nutricionista clínico y de alimentación para determinar los ajustes según su patología, los gustos, la cultura del paciente y así lograr una ingesta adecuada de calorías y nutrientes. Hay que hacer un plan de cuidado nutricional teniendo en cuenta entonces los gustos y la cultura del paciente y todos aquellos aspectos que van a llevar a que el paciente consuma los alimentos en las calorías y nutriciones apropiadas, la búsqueda de la adherencia o guiar los protocolos, una buena comunicación, participación activa en la educación del paciente y su familia y grupo multidisciplinario de soporte nutricional, educación nutricional a los pacientes en el ámbito de atención primaria en hospitalización y hacerla extensiva a los familiares porque es muy importante tener en cuenta el cuidador. Y brindar recomendaciones para el monitoreo de la nutrición parenteral en el domicilio y para la identificación de signos de alarma que puedan ser reconocidos por los mismos pacientes y los cuidadores. Por ejemplo, enseñarles frente a la presencia de diarrea, frecuencia de vómitos o náuseas, estreñimiento, ¿sí?, problemas con el mismo suministro de nutrición parenteral, obstrucción, adherencias o nutrición enteral, depende de la que tenga. Entonces, siempre la información, educación a nivel del paciente y de la familia que pueda comprender lo que se le está expresando. También en cuanto a barreras y defensas tecnológicas, podrían estar alertas en la historia clínica relacionadas con alimentos o componentes de riesgo según diagnóstico del paciente,
uso de historia clínica electrónica que facilite la consulta de antecedentes del paciente, mecanismos de comunicación virtual entre el servicio de hospitalización y el servicio de alimentación. Si son administrativas, capacitar al personal en guías y protocolos y evaluación de su adherencia tanto al personal asistencial como al personal de apoyo a los servicios de alimentación. Políticas de seguimiento del estado nutricional del paciente desde su ingreso y posterior a su alta hospitalaria. Crear una cultura institucional en la que todas las partes interesadas valoren la nutrición. Contar en la institución con un equipo de soporte nutricional multidisciplinar que se encargue específicamente de la nutrición de los pacientes que requieran soporte nutricional. Si son barreras naturales o defensas naturales, generar espacios físicos de comunicación y capacitación con el paciente y su familia. Asesorar de manera individual preferiblemente, ¿sí? Para las personas del nivel socioeconómico más bajo, mientras que la educación de grupos ha demostrado ser más eficaz que el asesoramiento individual. Pues depende, ¿no? Ahí el asesoramiento individual o grupal, ¿sí? Pues cualquiera de los dos o los dos, de tal manera que las actividades sean comprendidas y que el paciente y la familia se vaya con el conocimiento que se busca, ¿no? Y físicas, guías y protocolos claros, de fácil consulta, que orienten la prescripción nutricional, folletos, métodos audiovisuales para la información y educación del paciente a la familia. Entonces, cualquiera de estas barreras y defensas estaría allí presente para solucionar esa falla que se presentó, esa falla o esa práctica insegura. ¿Cómo se hace monitoreo? Entonces, los mecanismos de monitoreo, la condición clínica del paciente, el grado de desnutrición, estar valorando, evaluando si hay reacción metabólica al estrés, deficiencias nutricionales existentes, si se evidencian necesidades energéticas, de fluidos, de proteínas, de grasas, de carbohidratos, ¿sí? Se va haciendo el análisis y la valoración de ese plan de nutrición. Indicadores de medición de impacto de la aplicación de la práctica segura, monitoreo a los pacientes con necesidades de nutrición parenteral o enteral, proporción de valoración de riesgo en pacientes hospitalizados en la UCI con las necesidades de nutrición parenteral y estar valorando el porcentaje de desnutrición en la UCI. En eso pueden existir indicadores diferentes que le favorezcan para hacer un seguimiento y medir un impacto a corto, mediano o largo plazo. Entonces, monitoreo a pacientes con necesidades de nutrición parenteral o enteral, ¿sí? Y entonces lo que se busca es el número de pacientes con necesidades de esa nutrición sobre el total de pacientes atendidos, ¿sí? O proporción de valoración de riesgo en pacientes hospitalizados en la UCI con necesidades de nutrición parenteral. Entonces, el número de pacientes con valoración de riesgo en UCI que requieren nutrición parenteral sobre el total de pacientes con valoración de riesgo en la UCI. Porcentaje de desnutrición en UCI, número de pacientes desnutridos en la UCI sobre el total de pacientes atendidos en UCI en un periodo determinado. Entonces, son indicadores que nos sirven para hacer un seguimiento, control y monitoreo de nuestros pacientes con nutrición. Entonces, vamos a un caso problemático para trabajar el protocolo de Londres, ¿sí? Entonces, este es un paciente de 54 años que ingresa por dolor abdominal, deposiciones diarreicas, en ocasiones sanguinolentas, fiebre, pérdida de peso y hematemesis de 7 días de evolución. Está un paciente más o menos normotenso, 110-70, con frecuencia cardíaca 88 por minuto, dolor a la palpación en el marco cólico, y se decide hospitalizar para estudios con orden de nada vía oral, no se le da nada vía oral, líquidos a mantenimiento, una rectosigmoidoscopia. Y se envía la orden a la aseguradora, la autorización llega a los días, ¿sí? Después, a los 2 días después, y se logra una cita al día siguiente. Entonces se diagnostica colitis ulcerativa y se inicia tratamiento con medicamentos y dieta. Y la familiar se queja de la atención y refiere que durante la estancia no recibió buen trato y egresó del servicio mucho más delgado que al ingreso, ¿sí? Entonces, él ingresó con dolor abdominal, ¿sí? Con pérdida de peso, fiebre, con diarrea,
¿sí? Y hematemesis de 7 días de evolución. Aunque no estaba taquicárdico, estaba normotenso, tenía dolor en el marco cólico. Y lo dejaron nada bioral y con líquidos a mantenimiento. Pero la autorización para el examen se demoró 2 días. Y hasta el día siguiente le hacen la valoración y el examen. Y está la queja de pérdida de peso. Entonces, al estar la queja, ¿sí? Frente a eso, se hace una investigación y posterior al reporte del evento, entonces el referente realiza toda la revisión documental, la entrevista al personal de hospitalización y pregunta. El referente pregunta, ¿en la historia clínica no se evidencia el registro de peso y talla al ingreso del paciente? Y el médico dice, no, en el piso no tenemos balanza ni metro para realizar estas mediciones. El referente pregunta, ¿durante la estancia hospitalaria se pesó el paciente? No. ¿Durante la estancia fue valorado por la nutricionista? No. La institución no cuenta con este recurso, la contratación está congelada por la crisis económica por la que pasa, la autorización nunca llegó por lo que se le dio la orden para consulta externa con nutrición, refiere el médico. El referente pregunta, ¿se indicaron recomendaciones dietarias? El médico dice sí, dieta líquida mientras consulta con la nutricionista, al alta se ordenó consulta con nutrición. Entonces, esa es la situación de ese paciente que estuvo en espera, nada vía oral para el examen y no hubo valoración de nutricionista ni otro elemento importante para ayudar es que no se explicó. El análisis. Entonces, el comité de seguridad posterior a la investigación se reúne, realiza todo el análisis para este caso con los miembros permanentes del servicio, se invitó a la jefe de enfermería, inician con la presentación del caso, los hallazgos en la investigación realizada por el referente de seguridad, intervienen todos con lluvia de ideas, identifican fallas activas, y por cada factor contributivo las causas, incluyendo lo encontrado en la etapa de investigación. Esto es una revisión, una investigación de una falla o una práctica insegura, ¿sí? Una falla activa o una práctica insegura. Se hace el análisis después de que se tiene toda la información, cuando ya se ha presentado todo el caso, se hace el análisis para comprender qué pasó y se encuentra que entre los factores contributivos hay un escaso recurso económico, inoportunidad en la atención, deficiencia en los procesos de supervisión, inoportunidad en las autorizaciones, más de 2 días esperando la autorización, falta de personal y la falla activa nos evidencia una falta de seguimiento al paciente, no hay prestación de los servicios que necesita el paciente realmente. Entonces, al encontrar los factores contributivos y identificar la falla activa, pues se empiezan a trabajar esos factores contributivos y las fallas activas para darles atención. Pero se debe priorizar la causa para iniciar a dar solución, ¿sí? Hay que hacer priorización. Dentro de las preguntas estarían, ¿cuáles estándares del Sistema Único de Habilitación fallaron? ¿Qué contribuyeron a la presencia de la falla activa del presente caso? ¿Cuáles serán los estándares de los 4 que hay ahí? Suficiencia patrimonial, infraestructura de la institución, interdependencia de servicios o dotación. ¿Cuáles serían los que contribuyeron a la presencia de la falla activa de este caso que acabo de presentar? Otra pregunta sería, ¿qué personas serían las ideales para conformar el equipo del comité de seguridad? Entonces hay que seleccionar 5. De esas, ¿cuáles serían las ideales para conformar el equipo? El director financiero, el líder de referencia, un coordinador médico, el sugerente científico, el jefe de mantenimiento, el jefe de talento humano, el sugerente administrativo, el coordinador de enfermería, ¿cuál de ellos? Y la otra pregunta es establecer más inquietudes o preguntas que le permitan comprender mejor la situación del caso que está en cuestión. Entonces, cuando se hacen las preguntas y empieza uno a leer qué es suficiencia patrimonial, infraestructura de la institución, interdependencia de servicios y dotación, comprende entonces que para esta pregunta de cuáles estándares del Sistema Único de Habilitación fallaron,
y que contribuyeron a la presencia de la falla activa del presente caso, pues son dos: la interdependencia de servicios y la dotación. La interdependencia de servicios, el no contar con el servicio necesario para la atención y gestionar la obtención del mismo en la red, es una limitante en la prestación completa que requiere la paciente y por tanto se debió haber remitido. Y la dotación, pues la disponibilidad de la balanza en el servicio para pesar la paciente, si no había, que no la tenía, es un dispositivo básico para la prestación del servicio. Muchos de los pacientes críticos en las unidades se trabaja con el peso, las dosis para administrar al paciente. Si se desconoce el peso, pues no se podrían dosificar. ¿Qué personas serían las ideales para conformar el equipo, el comité de seguridad? Habrá que seleccionar 5. Entonces, el sugerente administrativo, sí, integralmente debe responder ante los servicios, su dotación, la contratación del personal, la sostenibilidad financiera, sin afectar la prestación de los servicios. El coordinador de enfermería, sí, a su cargo está la administración de los pisos, el generar los reportes de faltantes de las dotaciones, seguir los protocolos de cuidado de los pacientes, entonces sí, también el coordinador de enfermería. El sugerente científico, sí, este debe realizar el tema del recurso humano, de la interdependencia de los protocolos y la adherencia a los mismos. Y la jefe de talento humano, ¿sí? Es importante también analizar en detalle las políticas de contratación y desarrollo del recurso humano, ¿sí? Y aquí me quedó la C, que es coordinador médico. El coordinador médico también es importante allí porque no se siguieron los protocolos establecidos en la institución. Varias preguntas pueden salir para analizar la situación y comprenderla. Aquí solamente traje 3 ejemplos. Se cuenta con guías de valoración nutricional que al no contar con el profesional a cargo se pueda realizar la valoración por el médico tratante y hacer como el seguimiento. Se tiene acceso a la balanza en otro piso, sería la otra inquietud. ¿Cuáles son los criterios que deben verificarse antes de dar un paciente de alta con este tipo de patología? Entonces, estas son preguntas que orientan a comprender mejor la situación del paciente en el que se simuló. Bueno, entonces, hablamos de nutrición y hablamos de un ejemplo de lo que es una práctica insegura y cómo podría desarrollarse las buenas prácticas en pro de la seguridad del paciente para dar solución. Entonces, no olviden el protocolo de Londres. El protocolo de Londres se puede aplicar con cualquiera de los problemas en salud donde se tengan que tomar decisiones. Y en este caso específicamente lo que está en relación con los eventos adversos. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias.